Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Buenas tardes, amados hermanos, amigos que están en la sintonía. Buenas tardes, amada Iglesia Vida Nueva. Damos gracias al Señor por este nuevo miércoles que nos permite poder compartir la palabra del Señor. Compartir este estudio que venimos siguiendo ya hace un tiempo, pero que cada día vamos encontrando cosas hermosas para nuestra vida espiritual, cosas importantes para nuestra vida práctica. Y vamos en esta hora a continuar con el capítulo 5 y vamos a ver los versículos 18 al 20. Y lo voy a leer y dice de la siguiente manera: No embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por el estudio de esta tarde. Damos gracias al Señor por el estudio compartido por el pastor Leonardo la semana pasada. Y continuamos en esta misma línea, donde estamos viendo que debemos andar sabiamente, aprovechando bien el tiempo, como dice el versículo 16, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y en esta tarde vamos a continuar entonces con la segunda parte, y que realmente nos muestra algo tan singular para nosotros los cristianos. Y aquí nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Bueno, había una advertencia severa que ponía en guardia a todo el pueblo de Israel en cuanto al peligro de entretenerse en el vino, entretenerse en el alcohol. En la Biblia se muestra el envilimiento de los que no saben moderarse en cuanto a la bebida alcohólica. Y dice Proverbios capítulo 23, algo tan importante para nosotros entender. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 29 en adelante: ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amoratados de los ojos? Para los que se detienen mucho tiempo en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tus ojos hablarán perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando desperté, aún lo volveré a buscar. Bueno, aquí es donde vemos nosotros que realmente hay una severa
advertencia que nos da Dios a través de su palabra. Y esto lo vemos nosotros en muchos proverbios de las Escrituras que hablan de la insensatez, de la embriaguez. Por lo cual entonces podemos ver cómo Dios nos hace ver las cosas que no se pueden mezclar. No se puede mezclar una vida de embriaguez con una vida llena del Espíritu Santo. Bueno, los israelitas sabían perfectamente que era un grave pecado y que Dios juzga y castiga. Y lo podemos ver en la palabra del Señor. Cuando nos dice, por ejemplo, aquí en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Hay una sentencia al respecto. Por eso entonces que el apóstol Pablo en esta carta que escribe a los Efesios nos da a entender claramente cuál debe ser nuestra actitud y cuál debe ser nuestro comportamiento. Recuerde que el libro o la carta del apóstol Pablo a los Efesios es una carta que tiene sentido práctico. La verdad llevada a la práctica. Y allí él nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino, porque el vino anula toda la capacidad que puede haber en el ser humano. Hay una anulación de la capacidad de actuar, de razonar, reflexionar. Y esto es lo que nosotros vemos también en la vida práctica, sobre todo los que conducen vehículos. El reglamento del tránsito es realmente drástico en esta actitud que todavía hay muchos que no la toman en serio. Los gramos de alcohol en la sangre. Eso provoca que realmente se pierda la visibilidad, la capacidad de reaccionar en un momento de peligro. El alcohol le provoca allí una especie de energía que no mide el peligro, pero bueno, esto es lo que hace allí el alcohol. Y no puede un cristiano estar en esas condiciones y a la vez estar allí buscando o recibiendo el Espíritu Santo. Dos cosas muy distintas, dos cosas que no pueden caminar juntas. Por eso el apóstol Pablo dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Porque el alcohol no mide el peligro. Y nosotros estamos llamados por el Señor a tener en cuenta de advertir el peligro. Porque nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros estamos distraídos, si nosotros tenemos la mente, si tenemos la capacidad de reaccionar o de actuar, no lo vamos a lograr y vamos a ser presa fácil de nuestro adversario. Qué importante es lo que nos enseña el apóstol Pablo en la razón práctica. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien,
sed llenos del Espíritu Santo. Esto es algo maravilloso que el Señor nos enseña para que nosotros lo podamos considerar y tener en cuenta. Y frente a la necesidad de la vivencia de lo que allí estamos viendo, el Señor nos llama a vivir y a disfrutar y gozar en plenitud la presencia y el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Pero no así la embriaguez, porque la embriaguez es donde anula toda capacidad de pensar, de actuar y de reaccionar. Por esto entonces, la embriaguez provoca una sensación de bienestar que es temporal, pasajero, pero lleva también consigo allí el peligro de la destrucción. Por lo mismo entonces, estamos llamados nosotros a tener este corazón experimentado en esta gracia bendita, como allí nos enseña la palabra de Dios. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Por eso entonces, ser lleno del Espíritu Santo tiene un significado muy profundo, que es importante que nosotros como iglesia podamos darnos cuenta. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ir renovándonos cada día. Por eso el apóstol Pablo dice allí, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y eso significa constantemente debemos estar siendo llenados con el Espíritu Santo del Señor. Una y otra vez, una y otra vez. Es como si nosotros pusiésemos un vaso con agua, un vaso lleno de agua al sol. ¿Qué va a pasar? Que se va a evaporar. ¿Qué pasa con nuestras vidas? Que han sido llenas del Espíritu Santo y en medio de todo el fragor de la lucha, de las batallas del día a día, es donde vamos nosotros bajando. Y por lo tanto entonces necesitamos esa llenura, necesitamos nuevamente que nuestra copa, nuestro vaso espiritual esté lleno con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Nosotros como creyentes debemos considerar y tener en cuenta estas cosas. Por lo mismo entonces, aquí es donde es tiempo de ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Amada iglesia, y esto es lo que debemos estar buscando día tras día. La llenura del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Y repetidas veces lo vemos allí a través de las Escrituras. Y tenemos entonces esta bendición de poder tener esta renovación en nuestras vidas. No nos debemos conformar con lo que ocurrió hace unos años atrás, sino darnos cuenta que yo necesito ser lleno o estar lleno del Espíritu Santo hoy también, para que la fortaleza y el poder del Señor nos lleve adelante de victoria en victoria. Amados hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que mirar, que como creyentes debemos estar en una actitud de adoración constante, un servicio permanente, un testimonio vigente, un testimonio vivo, que allí manifiesta esa llenura del Espíritu Santo. El gozo del Señor en nuestros corazones, teniendo como punto de mira a Jesucristo el Señor.
Esto nos hace ver entonces qué importante es ser lleno del Espíritu Santo. Porque también la llenura de la palabra del Señor nos permitirá andar sabiamente, aprovechando bien el tiempo, porque los días no son buenos. Amada iglesia, esto es lo que tenemos que hacer, porque esta carta nos lleva a una vida práctica, a una vida real. Nos lleva a una vida en la cual no nos quedamos con el pasado, sino que nos lleva a una realidad presente, el ahora, hoy. Por lo tanto, entonces debemos estar buscando esa llenura, orando y dando gracias al Señor, cantando y alabando al Señor con himnos, con cánticos, con alabanzas. Por lo cual entonces eso nos hace ver que nuestra vida está teniendo en cuenta las cosas superiores y no las cosas inferiores, y no las cosas de esta vida, y no una vida que se ha adormecido, no una vida que ha quedado allí estática. No es el tiempo, es el tiempo de actuar, es el tiempo de estar considerando que nuestro adversario anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero nosotros, amados hermanos, hemos recibido la luz de Jesucristo el Señor. Hemos recibido el poder de su Espíritu Santo. Y esta bendición es la que debe estar en nuestros corazones día a día. Por eso dice el apóstol Pablo allí, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y está allí con mayúscula. Es el Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Entonces, nos lleva allí, dice, en nuestra relación, en nuestra comunicación como miembros los unos de los otros. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Este es el lenguaje del Espíritu. El lenguaje del Espíritu que nos lleva a esta acción y no otra, como es preocuparnos de los demás en el sentido de no hablar lo correcto de los demás, sino hablar sabiamente, hablando entre nosotros con himnos, con salmos. En otras palabras, hablando con este lenguaje espiritual, lenguaje celestial. Vemos que el mundo es chaquetero, como se dice, que está siempre preocupado en hablar mal del prójimo. Pero nosotros no hemos recibido ni hemos aprendido así de nuestro Señor. Al contrario, Él nos enseña a hablar bien de nuestros hermanos, a hablar bien y hablar sabiamente. Por eso, miremos y consideremos el tiempo que estamos viviendo. Aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. Los días no son buenos. Dando gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias en todo. Por eso honramos al Señor y le damos gloria, quien nos permite compartir su palabra, que es palabra viva, palabra de edificación,
palabra que marca el rumbo de nuestra vida. El Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No podemos ir por otro camino o por un atajo que es más fácil llegar. El Señor nos dice: yo soy el camino, y por ahí tenemos que ir. Por eso, amada iglesia, Vida Nueva, estamos en la senda que el Maestro ha trazado. Como dice un precioso himno: quiero seguir por la senda que el Maestro trazó. Caminar por ese camino angosto que lleva a la vida eterna. Por eso, amados hermanos, aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. No lo desperdiciemos. Seremos motivo de bendición y a la vez estaremos llevando el mensaje genuino de la palabra del Señor a otro. Les animo a continuar leyendo la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículos 18, 19 y 20, que apunta a algo tan práctico y que no podemos confundir ni tampoco podemos diluir, porque el mensaje es de Jesucristo para nosotros, su iglesia. Cuidado con los falsos maestros. Cuidado con aquellos lobos rapaces. Cuidado con aquellos que tratan de pervertir el Evangelio. Pero el Señor nos ha entregado su palabra y su palabra es viva y eficaz. Caminemos por la palabra del Señor, vivamos por la palabra del Señor, respiremos la palabra del Señor. Gracias le damos al Señor por este tiempo y sean sus vidas poderosamente fortalecidas en el poder del Señor. El Señor viene pronto. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días no son buenos. Gracias, amado hermano. Terminaremos orando al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Como tú nos llamas, Señor, a no confundirnos con las prácticas del mundo. El mundo quiere diluir todos los dolores que tienen en su vida, evadirse del presente a través del alcohol y a través de la droga y de todo lo que allí provoca anular la capacidad de pensar. Pero tú, Señor amado, nos enseñas como iglesia del Dios vivo ser llenos de tu Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios, ven sobre tu iglesia, ven sobre tus hijos en esta hora. Llena sus vidas, sus corazones con el poder de tu Espíritu Santo. Señor amado, gracias te damos y sigue revelándote, sigue hablando al corazón de cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, recuerden entonces este fin de semana tenemos el culto de los jóvenes. Tenemos el domingo el culto a las 11:30 y estará con nosotros el pastor misionero Mariano Epul, ministro del Señor que está trabajando en Bolivia. Muy bien, ha sido un gusto compartir con ustedes. Un abrazo fraterno, bendición del Señor. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu